etiquetada como la fea que abandonó la universidad y repudiada por mi familia. 5 años después, me los encontré en la fiesta de graduación de mi hermana. Su profesor preguntó, ¿la conoces? Yo respondí, no tienes ni idea. No tenían ni idea de quién era yo hasta que. Mi nombre es Alice y ahora tengo 28 años, y dirijo mi propia empresa tecnológica de éxito. Pero hace 5 años, mi familia me etiquetó como el patito feo que abandonó la universidad y me excluyó por completo. Pensaron que volvería arrastrándome, rogando por su perdón. En cambio, me reconstruí desde cero y aparecí en la graduación de mi hermana Sofía. Cuando su profesor me reconoció y les preguntó si me conocían, sus rostros palidecieron de la conmoción. Antes de continuar con esta historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido subestimado por aquellos que más deberían haberte apoyado. Crecer en una familia de clase media alta en Boston moldeó cada aspecto de mis primeros años de vida. Nuestra casa en los suburbios proyectaba una imagen de éxito perfecto con su césped bien cuidado y sus impecables columnas blancas. Mi padre, James, trabajaba como abogado corporativo en una prestigiosa firma del centro, mientras que mi madre, Margaret, dedicaba su vida a mantener nuestra imagen familiar en los círculos sociales locales. Luego estaba mi hermana menor, Sofía, solo 2 años más joven que yo, pero a kilómetros de distancia en todo lo que les importaba a nuestros padres. Desde una edad temprana, nuestra familia operaba con un claro sistema de valores. Las apariencias, el rendimiento académico y el estatus social lo eran todo. Papá a menudo nos recordaba en la cena, en esta familia, sobresalimos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. Mamá asentía de acuerdo, ajustándose su collar de perlas como para subrayar su declaración. Mientras que Sofía encarnaba todo lo que querían en una hija con su belleza natural, sus boletines de notas con sobresalientes y su fácil gracia social, yo tenía dificultades en casi todas las categorías que les importaban. A los 13 años, un acné quístico severo cubría mi rostro, y mi complexión ligeramente más robusta se convirtió en una fuente constante de los comentarios preocupados de mi madre. Alice, querida, quizás deberías saltarte el postre esta noche, susurraba en las cenas, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo oyeran. Mis problemas académicos comenzaron en la escuela primaria, cuando leer parecía como descifrar un lenguaje alienígena. Las palabras saltaban por la página y los números se retorcían en patrones incomprensibles. Años más tarde, aprendería sobre la dislexia y la discalculia. Pero en nuestra familia, las diferencias de aprendizaje se veían como excusas para la pereza. Mi padre tiraba a un lado mi boletín de notas con un suspiro de desdén. Simplemente no te estás esforzando, Alice. Las comparaciones con Sofía se convirtieron en nuestro ritual diario. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, resonaba en nuestra casa como un estribillo inquietante. Cuando Sofía ganó el concurso regional de ortografía, mi madre organizó una celebración elaborada. Cuando yo quedé tercera en un concurso de arte local ese mismo mes, no se mencionó. A pesar de su desaprobación, yo alimentaba pasiones secretas en el santuario de mi habitación. Mientras ellos pensaban que estaba estudiando asignaturas tradicionales, yo llenaba cuadernos de bocetos con diseños para sitios web y aplicaciones. Mis paredes exhibían coloridas impresiones de arte digital en lugar de los certificados de logros académicos que cubrían la habitación de Sofía. Construí mi primera computadora con piezas rescatadas cuando tenía 15 años, escondiendo los componentes debajo de mi cama cada vez que mamá entraba a limpiar. Mi abuelo, William, fue el único miembro de la familia que me vio con claridad. Un ingeniero jubilado con ojos amables y manos pacientes. Me visitaba mensualmente y me pasaba a escondidas libros sobre programación de computadoras y diseño de arte. Tienes un tipo diferente de brillantez, Alice, decía, golpeándose la sien. Simplemente aún no lo reconocen. Cuando falleció durante mi penúltimo año de secundaria, perdí a mi único aliado dentro de la familia. La cena familiar la noche después de recibir mis resultados del SAT quedó grabada a fuego en mi memoria. Mis puntuaciones, aunque adecuadas para muchas universidades, estaban muy por debajo de las expectativas familiares. Padre apuñaló su filete con fuerza mientras madre limpiaba un polvo imaginario de su vaso de agua. 520 puntos por debajo de la puntuación de Sofía, anunció papá a nadie en particular. La familia Harrison ha asistido a universidades de la Ivy League durante 3 generaciones.
Madre suspiró dramáticamente. Quizás deberíamos considerar algunas escuelas alternativas para Alice. Sofía parecía incómoda pero permaneció en silencio. Su propio futuro perfecto estaba asegurado. Yo empujaba los guisantes por mi plato, sintiendo cómo se expandía la familiar sensación de vacío en mi pecho. A pesar de su decepción, logré ser aceptada en la Universidad Estatal, una escuela respetada, aunque no la institución de élite que ellos habían imaginado. Papá escribió el cheque de la matrícula con los labios fruncidos, mientras que mamá pasó el verano diciéndole a sus amigas que yo estaba tomando un camino diferente para encontrarme a mí misma, en lugar de admitir que no había entrado en sus universidades preferidas. El día que me fui a la universidad, mamá me abrazó rígidamente y susurró: «Por favor, intenta hacer algo de provecho, Alice, por el bien de la familia». Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese momento contenía tanto una súplica como una profecía, aunque ninguna de las dos podría haber imaginado cómo se desarrollarían las cosas. Mi primer día en el extenso campus de la Universidad Estatal me llenó de una mezcla de pavor y euforia. Por una vez, podía elegir mi propio camino sin el escrutinio diario de mis padres. Aunque ellos me habían empujado hacia la administración de empresas, creyendo que era la ruta más segura hacia un empleo aceptable, me inscribí en cursos de ciencias de la computación con una especialización secundaria en diseño digital. Cada clic en el portal de inscripción se sentía como una pequeña rebelión. La libertad era embriagadora, pero la realidad se impuso rápidamente. Las ciencias de la computación a nivel universitario exigían una base matemática que mi educación secundaria apenas me había proporcionado. Durante la primera semana, me quedé paralizada en álgebra lineal, viendo cómo símbolos incomprensibles llenaban la pizarra mientras mis compañeros asentían con comprensión. Mi dislexia, nunca diagnosticada ni atendida formalmente, convertía los libros de texto en rompecabezas abrumadores. Mi compañera de cuarto, Jessica, una estudiante de administración de empresas que pasaba los fines de semana en eventos de hermandades, regresaba para encontrarme rodeada de tazas de café vacías, tratando de descifrar las tareas de programación. «Deberías salir alguna vez», sugería, con una mezcla de lástima y confusión. Pero socializar traía sus propios desafíos. Mis problemas de piel habían empeorado con el estrés de la universidad. Quistes rojos y furiosos se formaron a lo largo de mi mandíbula y frente a pesar de los costosos tratamientos. En las fiestas, veía mi reflejo en ventanas y pantallas de teléfonos, volviéndome inmediatamente cohibida. Mientras otros estudiantes de primer año formaban amistades rápidas y conexiones románticas, yo me refugiaba aún más en mis estudios, decidida a demostrar mi valía a través del rendimiento académico, incluso cuando esas calificaciones se desvanecían. Las vacaciones de Acción de Gracias llegaron justo cuando mi primer suficiente bajo apareció en mi expediente. Regresar a casa con ese conocimiento se sentía como llevar una granada de mano. El momento llegó durante las compras del Viernes Negro con mamá y Sofía. Madre había insistido en que mantuviéramos esta tradición, desfilando por grandes almacenes de lujo, seleccionando atuendos navideños. Cuando Sofía salió de un probador con un vestido rojo perfectamente entallado, mamá aplaudió con deleite. «Te ves absolutamente deslumbrante. El departamento de marketing de Johnson & Barnwell se peleará por ti cuando te gradúes», dijo efusivamente, refiriéndose a la prestigiosa firma donde Sofía ya se había asegurado unas prácticas a pesar de ser solo una destacada estudiante de primer año. Cuando llegó mi turno, el vestido que madre seleccionó me quedaba demasiado ajustado en las caderas y enfatizaba cada imperfección de mi rostro bajo la dura luz fluorescente. Su sonrisa se tensó en una línea delgada. «Bueno, quizás con algo de maquillaje adecuado y fajas». Esa noche, descubrió mis calificaciones de mitad de trimestre mientras organizaba mi mochila. La cena se convirtió en una inquisición con padre dominando la conversación. «Ciencias de la computación. Cambiaste de administración de empresas sin consultarnos». Apartó su plato, su apetito aparentemente arruinado por mis elecciones académicas. «¿Y estas notas? ¿Te das cuenta de cómo esto afecta a nuestra familia?». Las vacaciones de Navidad resultaron aún peores. Madre programó una cita con su dermatólogo sin decírmelo, tendiéndome una emboscada con una intervención sobre mi apariencia. «El Dr. Winters tiene un nuevo tratamiento que podría hacerte presentable», explicó mientras me llevaba a la cita. Me senté en silencio mientras el médico sugería procedimientos costosos no cubiertos por el seguro, que madre aceptó financiar de inmediato si eso me ayudaba a tener éxito socialmente.
El semestre de primavera trajo un punto de inflexión inesperado cuando me inscribí en diseño de interfaces, impartido por el Dr. Mason. A diferencia de otros profesores que parecían molestos por mis preguntas, el Dr. Mason se quedaba después de clase para explicar los conceptos de manera diferente cuando notaba mi confusión. Después de revisar los bocetos de mi proyecto, me llamó aparte. «Tienes una perspectiva única, Alice», dijo, señalando mi diagrama de flujo de usuario. «Ves los patrones de manera diferente. Eso podría ser una ventaja en este campo». Por primera vez, alguien reconoció mi estilo de pensamiento como valioso en lugar de defectuoso. Me lancé de lleno a sus tareas, desarrollando un prototipo para una aplicación que ayudaría a los usuarios a navegar por el texto usando señales visuales en lugar de la lectura tradicional. Estaba inspirado en mis propias dificultades, aunque nunca se lo admití al Dr. Mason. Oculté este proyecto a mi familia, sabiendo que lo descartarían como una distracción de los estudios reales. Mientras tanto, mis cursos básicos de ciencias de la computación se volvieron cada vez más difíciles. Los ataques de pánico antes de los exámenes se convirtieron en rutina, y mi promedio de calificaciones se deslizó peligrosamente cerca de la libertad condicional académica al final de mi primer año. El verano en casa fue insoportable. Cada cena familiar presentaba actualizaciones sobre las impresionantes prácticas de Sofía y preguntas sobre por qué yo no había conseguido unas. Cuando mencioné tomar una carga de cursos más ligera para concentrarme en mis fortalezas, padre golpeó la mesa con la mano. «No estamos invirtiendo miles en matrícula para que tomes el camino fácil», declaró. Los Harrison enfrentan los desafíos de frente. A mediados de mi segundo año, la universidad me puso en libertad condicional académica. Mi salud mental se deterioró a medida que la ansiedad y la depresión se apoderaron de mí. Las visitas al centro de salud del campus resultaron en recomendaciones de terapia y una posible licencia médica, lo que sabía que mis padres nunca aceptarían. El ultimátum llegó durante las vacaciones de invierno de mi segundo año. Padre me sentó en su despacho en casa, con los estados financieros extendidos ante él. «Un semestre más para subir tus notas y volver a administración de empresas, o cortamos el apoyo financiero», declaró rotundamente. «No financiaremos este fracaso continuo». Intenté explicarle el aliento del Dr. Mason y mi prototipo de aplicación, pero me interrumpió. «Los proyectos de pasatiempo no pagan los préstamos estudiantiles, Alice. Es hora de madurar». Cuando sugerí tomarme un semestre libre para abordar mis problemas de salud, madre jadeó como si hubiera sugerido algo escandaloso. «Absolutamente no. Ninguna hija mía se convierte en una desertora universitaria». Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi joven vida. Tomaría la licencia que el consejero universitario había sugerido, con o sin la bendición de mis padres. La confrontación ocurrió un domingo por la tarde de enero. Había empacado 2 maletas en secreto, guardándolas en el garaje mientras me preparaba para compartir mi decisión. La familia se reunió en nuestra sala de estar formal, la reservada para anuncios importantes y conversaciones disciplinarias. «Necesito tomarme un descanso de la escuela», declaré, mi voz sorprendentemente firme a pesar del latido atronador de mi corazón. «La universidad ha aprobado una licencia médica. Puedo regresar el próximo otoño con un expediente académico limpio». El rostro de padre se enrojeció mientras madre se aferraba a su cardigan como una armadura sobre su pecho. Sofía estaba sentada en el borde del sofá, con los ojos muy abiertos y moviéndose entre todos nosotros. «Absolutamente no», declaró padre. «No criamos a una cobarde». «No es cobardía», repliqué. «Es abordar problemas de salud para poder tener éxito más tarde». «¿Qué problemas de salud?», espetó madre. «Siempre has usado excusas para evitar el trabajo duro. Primero fue la dificultad para leer, luego la ansiedad ante los exámenes. Ahora esta misteriosa preocupación por la salud». Respiré hondo, decidiendo ser completamente honesta. Por quizás primera vez. Me han diagnosticado ansiedad severa, depresión, y el consejero sospecha que tengo discapacidades de aprendizaje no diagnosticadas. Necesito tiempo para recibir un tratamiento adecuado. Padre se levantó bruscamente, su 1,90 m de estatura se cernía sobre mí. «Los problemas de salud mental son para personas sin disciplina. La familia Harrison no airea esos asuntos privados, ni nos rendimos ante ellos». «No me estoy rindiendo», insistí. «Estoy tomando el control de mi vida».
Madre comenzó a llorar suavemente, secándose los ojos con cuidado para no estropear su maquillaje. ¿Qué les diré a las señoras del comité de caridad? Que mi hija está teniendo un ataque de nervios. Sus reacciones confirmaron lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido creer. Su preocupación era por las apariencias, no por mi bienestar. Años de amor condicional se cristalizaron con perfecta claridad. En ese momento, padre caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa importada, con las manos entrelazadas a la espalda como un fiscal preparando su argumento final. Cuando se volvió para mirarme de nuevo, su expresión se había endurecido hasta volverse irreconocible. Si te alejas de tu educación, te alejas de esta familia, dijo fríamente. No apoyaremos a una fea desertora universitaria que desperdicia cada ventaja que le hemos proporcionado. La palabra fea quedó suspendida en el aire entre nosotros. Toda mi vida habían usado un lenguaje codificado sobre mi apariencia, haciendo comentarios sobre mejoras y esfuerzo. Ahora la fachada se había derrumbado por completo. James, jadeó madre, no por la crueldad de sus palabras, sino por la vulgaridad de decirlas tan claramente. Es la verdad, Margaret, continuó él. Gastamos miles en tratamientos y tutores. Le hemos dado todas las oportunidades ¿y qué hace ella? Lo desperdicia todo y quiere dejar la universidad para encontrarse a sí misma como una hippie. Me levanté de repente, sintiéndome más alta de lo que nunca me había sentido en su presencia. Si su apoyo depende de que yo sea alguien que no soy, entonces no lo quiero. El ultimátum de padre fue inmediato y absoluto. Tenía 24 horas para reconsiderarlo o ser cortada financieramente y de cualquier otra forma. Sin matrícula, sin seguro médico, sin coche, sin plan de teléfono, sin familia. Sofía me siguió a mi habitación mientras recuperaba las maletas ocultas. Alice, por favor no hagas esto, susurró. Solo dile a papá que te quedarás en la escuela. Finge si es necesario. Ya no puedo, Sof, respondí, metiendo mi vida en 2 bolsas. Me estoy muriendo por dentro viviendo de esta manera. Me abrazó brevemente, luego retrocedió, eligiendo ya su bando. ¿Te extrañaré? Madre no me miró mientras me dirigía a la puerta. Padre estaba de pie con los brazos cruzados, observándome pasivamente mientras cargaba mis maletas en un Uber. Cuando vuelvas arrastrándote, recuerda que fue tu decisión irte, fueron sus palabras de despedida. No lloré hasta que estuve a 5 kilómetros de distancia, viendo la casa de mi infancia desaparecer en el espejo retrovisor. El apartamento que encontré estaba en la parte industrial de la ciudad, un espacio de almacén convertido y dividido en pequeñas unidades. Mi compañera de cuarto, Yasmín, trabajaba en una startup tecnológica local y necesitaba a alguien para dividir el alquiler de inmediato después de que su anterior compañera se fuera sin avisar. Los suelos de hormigón y las tuberías expuestas coincidían con mi crudo estado emocional. Con mis escasos ahorros, calculé 2 meses de supervivencia antes del colapso financiero total. Encontré un trabajo en Moonbeam Coffee, a 2 manzanas de distancia, trabajando en el turno de madrugada que comenzaba a las 4:30 de la mañana. Cada mañana, veía el amanecer mientras calentaba leche y tomaba pedidos, mi cuerpo adolorido por estar de pie y mi mente adormecida por las interacciones con los clientes. Mi gerente, Rick, me asignó a la ventanilla del autoservicio después de notar mi tendencia a evitar el contacto visual con los clientes en el mostrador. Tienes una voz bonita, dijo amablemente. Solo concéntrate en esa parte. Fue una pequeña adaptación que marcó una gran diferencia, aunque el trabajo seguía siendo agotador. La depresión se instaló sobre mí como una pesada manta. Algunos días apenas podía obligarme a salir de la cama para ir a trabajar, sabiendo que mi mísero sueldo apenas cubriría la comida y mi parte de los servicios. El servicio telefónico que mis padres habían proporcionado fue cortado a las 48 horas de mi partida, cortando mi conexión con mi antigua vida. Usando el wifi de la cafetería, envié un correo electrónico a Sofía con mi nueva información de contacto, pero no recibí respuesta. El punto más bajo llegó exactamente 6 semanas después de irme de casa. Me senté en el suelo de nuestro baño compartido, mirando mi menguante cuenta bancaria en la tableta de Yasmín. Después del alquiler, me quedarían $73 para sobrevivir hasta el próximo día de pago. Mi rostro en el espejo parecía demacrado y derrotado, el acné brotando peor que nunca debido al estrés y al ambiente grasiento de la cafetería. Por un momento vergonzoso, consideré llamar a padre y aceptar sus términos.
Esa misma noche, un cliente habitual llamado Troy me vio dibujando diseños de interfaz en servilletas durante mi descanso. Se quedó después de recibir su pedido, mirando mis dibujos con evidente interés. ¿Haces trabajo de experiencia de usuario?, preguntó, señalando el mapa de viaje del usuario que había creado sin pensar. No, solo son ideas, murmuré, avergonzada por mis garabatos de aficionada. Troy me entregó su tarjeta de visita. Hay una reunión de tecnología mañana por la noche en el Centro de Innovación. Deberías venir. Trae tus bocetos. Casi tiro la tarjeta, segura de que mis ideas a medio formar serían ridiculizadas por profesionales de verdad. Pero mirando mi cuenta bancaria casi vacía más tarde esa noche, me di cuenta de que no tenía nada que perder. El Centro de Innovación ocupaba el último piso renovado de una antigua fábrica textil en el centro. Al entrar sola, aferrando mi cuaderno de bocetos manchado de café, me sentí como una impostora en una habitación llena de profesionales de la tecnología seguros de sí mismos. Todo el mundo parecía hablar un lenguaje de acrónimos y jerga industrial que flotaba justo más allá de mi comprensión. Troy me vio rondando cerca de la salida y me hizo una seña para que me acercara a un pequeño grupo. Esta es Alice, anunció. Tiene algunos conceptos interesantes de experiencia de usuario que noté en Moonbeam. Una mujer de unos 40 años con cabello negro veteado de plata me tendió la mano. Diane Han, dirijo Adaptive Solutions. Nos enfocamos en software de accesibilidad. Su firme apretón de manos y su contacto visual directo me hicieron enderezarme. Cuando me preguntó sobre mi formación, le di una versión muy editada, mencionando mis estudios de ciencias de la computación, pero omitiendo el fracaso y el drama familiar. Troy me animó a mostrar mis bocetos de servilleta, que saqué de mi bolso a regañadientes. Este es un concepto de interfaz para personas que tienen dificultades con los diseños de texto tradicionales, expliqué, con la voz temblorosa. Utiliza señales visuales y espaciado personalizable para facilitar la lectura. Diane estudió los dibujos con una intensidad sorprendente. ¿Tienes dislexia?, preguntó sin rodeos. Me quedé helada, poco acostumbrada a un reconocimiento tan directo de mis diferencias. No diagnosticada, pero sí, creo que sí. Ella asintió. Reconocí algunas de estas adaptaciones. Mi hijo tiene desafíos similares. Pasando más páginas, me hizo preguntas directas sobre mis habilidades técnicas y mi experiencia en desarrollo. Antes de que terminara la noche, Diane me ofreció un proyecto independiente diseñando elementos de interfaz para uno de sus clientes. El pago es modesto, pero podría llevar a más trabajo si cumples. Ese primer proyecto, completado en el portátil prestado de Yasmín durante las noches después de los turnos en la cafetería, me pagó más que 2 semanas en Moonbeam. Diane me dio comentarios constructivos y de inmediato me ofreció otro pequeño trabajo. En 2 meses, reduje mis horas de barista a tiempo parcial, centrándome en hacer crecer mi portafolio de trabajo independiente. Diane se convirtió en más que una clienta. Se convirtió en mi mentora. Me recomendó cursos en línea para llenar los vacíos en mis conocimientos técnicos y me presentó a otros dueños de negocios que necesitaban trabajo de diseño. Cuando mencioné mi idea para una aplicación específica para usuarios con diferencias de aprendizaje, me animó a desarrollar un plan de negocios adecuado. Tienes una visión de un problema que afecta a millones, dijo durante una de nuestras reuniones semanales de café. Eso es más valioso que cualquier título. Mis ahorros crecieron constantemente. Pasé de tomar prestado el portátil de Yasmín a comprar mi propio equipo. Nuestro pequeño apartamento se convirtió en la sede de mi incipiente negocio, con maquetas de interfaz pegadas en cada superficie de pared disponible. Mientras mi vida profesional ganaba tracción, también comencé a abordar mis desafíos personales. Con el aliento de Yasmín, encontré un terapeuta de escala móvil que diagnosticó oficialmente mi dislexia y mi trastorno de ansiedad. Aprender estrategias de afrontamiento y adaptaciones transformó mi relación con la información. Por primera vez, entendí que mi cerebro funcionaba de manera diferente, no de manera defectuosa. A medida que mis ingresos se estabilizaban, abordé mi salud de manera más integral. Un dermatólogo especializado en acné adulto desarrolló un plan de tratamiento que gradualmente limpió mi piel. Me uní a Yasmín para correr por las mañanas, al principio luchando por completar una sola milla, pero finalmente desarrollando una resistencia que mejoró tanto mi salud física como mi claridad mental. 9 meses después de ser repudiada, me paré frente al espejo del baño y me vi de verdad.
Mi piel se había aclarado, dejando solo cicatrices tenues que de alguna manera añadían carácter a mi rostro. El ejercicio regular había tonificado mi cuerpo, pero lo más importante, la confianza había transformado mi postura y mi expresión. La persona que me devolvía la mirada no era hermosa según los estándares convencionales, ciertamente no según las rígidas definiciones de mi madre, pero se veía auténtica y viva. Santa transformación, comentó Yasmín, pasando por la puerta abierta. ¿Sabes a quién me recuerdas ahora? A ti. Mientras construía mi portafolio de trabajo para clientes, continué desarrollando mi propia aplicación. Basándome en mi experiencia personal e investigación, creé una plataforma de lectura adaptativa que se ajustaba a los estilos de aprendizaje individuales. Los primeros prototipos recibieron comentarios entusiastas de especialistas en educación. Diane me conectó con el gran avance, que llegó inesperadamente durante una pequeña conferencia de desarrolladores donde presenté mi concepto. Entre los asistentes se encontraba Daniel Rivera, un inversor ángel cuya hija luchaba con la dislexia. Esto podría cambiar la forma en que ella experimenta el texto, me dijo después de mi presentación. ¿Cuánta financiación inicial necesitas? Su inversión inicial de $50.000 me permitió constituir la empresa adecuadamente, contratar a un desarrollador para refinar mi código y lanzar una versión beta de la aplicación. La llamamos TextFlow y la ofrecimos gratis a varias escuelas locales para su prueba. Los comentarios fueron abrumadoramente positivos, con maestros reportando una mejora significativa en el compromiso con la lectura entre los estudiantes con diferencias de aprendizaje. Mi pequeña operación se expandió a un equipo de 3, luego 5. Nos mudamos de mi apartamento a una pequeña oficina en un espacio de incubadora. Yasmín dejó su trabajo en la startup para convertirse en mi gerente de operaciones, aportando una valiosa experiencia empresarial para complementar mi enfoque en el diseño. 1 año y medio después de que mi padre me llamara a una fea desertora, aparecí en una publicación tecnológica local como una emprendedora emergente. El artículo destacaba el enfoque innovador de TextFlow hacia la accesibilidad y mi camino poco convencional para fundar una startup. Aunque nunca mencioné el rechazo de mi familia en las entrevistas, saboreé en privado la vindicación de ver mi nombre impreso asociado con el éxito en lugar de la decepción. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Education Technology Monthly, una influyente publicación de la industria, nombró a TextFlow una de las 10 innovaciones de tecnología educativa más prometedoras del año. De repente, distritos escolares de todo el país querían demostraciones y los inversores más grandes comenzaron a expresar interés. Durante este periodo de rápido crecimiento, recibí un correo electrónico inesperado del Dr. Mason, mi antiguo profesor universitario. Vi tu artículo en EdTech Monthly, escribió. Siempre supe que tenías algo especial que ofrecer. ¿Considerarías hablar con mis actuales estudiantes de diseño de interfaces sobre tu trayectoria? La invitación me llenó de una compleja mezcla de orgullo y ansiedad. Regresar al campus significaba enfrentar potencialmente mis fracasos pasados, pero también reclamar mi nueva identidad. Después de consultar con mi terapeuta, acepté la oportunidad. Lo que no me di cuenta al aceptar la charla fue que coincidiría con la temporada de graduaciones en la Universidad Estatal, incluida la ceremonia de graduación de Sofía. La sincronicidad parecía demasiado significativa para ignorarla. La trayectoria de TextFlow, de un concepto prometedor a un negocio legítimo, se aceleró más rápido de lo que podría haber imaginado. A los 2 años de recibir la financiación inicial, nuestra base de usuarios creció de cientos a miles, con distritos escolares y centros de tutoría suscribiéndose a la plataforma en todo el país. Nuestro pequeño equipo se expandió rápidamente a medida que aseguramos una ronda de financiación de capital de riesgo. Mis días se transformaron de trabajo práctico de diseño a responsabilidades de liderazgo, entrevistando candidatos y tomando decisiones estratégicas. Nos mudamos del espacio de la incubadora a nuestra propia oficina, un loft reconvertido con paredes de ladrillo y grandes ventanas que inundaban el espacio de trabajo con luz natural. Cada nueva contratación representaba un voto de confianza en mi visión. Nuestro equipo creció a 10 empleados a tiempo completo, cada uno aportando experiencia especializada para mejorar la plataforma. Añadimos funciones para diferentes estilos de aprendizaje, desarrollando módulos para discalculia, y otras diferencias cognitivas. El momento más gratificante llegó cuando la Asociación Estadounidense de Educación me invitó a presentar TextFlow en su conferencia anual. De pie en ese escenario ante cientos de educadores, demostré cómo nuestra plataforma se adaptaba a los perfiles de aprendizaje individuales.
La respuesta entusiasta confirmó que estábamos abordando una necesidad genuina en la educación. El éxito financiero siguió a nuestra creciente reputación. Para alguien que una vez había contado centavos para fideos instantáneos, los números en las cuentas de nuestra empresa parecían seriales. Mi salario personal aumentó a un nivel que me permitió mudarme del apartamento apretado que compartía con Yasmín a mi propio espacio en un edificio moderno del centro. Después de años en modo de supervivencia, finalmente tenía espacio para respirar. Sin embargo, la comodidad material me trajo menos satisfacción que los correos electrónicos de los usuarios y sus familias. Una madre en Oklahoma escribió sobre su hijo leyendo de forma independiente por primera vez a los 12 años gracias a TextFlow. Un estudiante universitario en Miami describió cómo completó su licenciatura en literatura después de años de luchar con los textos tradicionales. Estas historias me sostuvieron durante los periodos estresantes de rápido crecimiento empresarial. A lo largo de esta evolución profesional, continué trabajando con mi terapeuta para procesar el trauma familiar que había reprimido. Las sesiones a menudo me dejaban emocionalmente agotada pero incrementalmente más fuerte, como fisioterapia para heridas psicológicas. Has construido un éxito externo impresionante, señaló la doctora Lavigne durante una sesión particularmente difícil. Ahora debemos asegurarnos de que tu paisaje interno coincida con ese logro. La terapia me ayudó a reconocer patrones que había internalizado de mi familia, perfeccionismo, miedo al fracaso y una tendencia a basar la autoestima en los logros. Lentamente, aprendí a separar mi valor como persona de mis logros profesionales. A medida que mi confianza crecía, me permití desarrollar amistades genuinas más allá de mis relaciones laborales. Yasmín siguió siendo mi amiga más cercana, pero expandí mi círculo social a través de un club de lectura y trabajo voluntario con un programa de codificación para jóvenes. Estas conexiones, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar, me mostraron cómo podían ser las relaciones saludables. Mi transformación física también continuó, no por un deseo de cumplir con los estándares de mi madre, sino como una expresión de autocuidado. Encontré un estilo personal que se sentía auténtico, favoreciendo atuendos cómodos pero profesionales que reflejaban mi personalidad creativa en lugar de la conformidad corporativa. Mi cabello, antes inmanejable, que madre siempre había insistido en alisar por profesionalismo, ahora lo llevaba en su estado rizado natural. El contraste entre mi yo actual y la persona que se fue de casa se hizo evidente cuando Education Technology Monthly solicitó una sesión de fotos profesional para acompañar un artículo de fondo. El fotógrafo capturó imágenes mías en nuestra oficina, gesticulando animadamente mientras explicaba las características de TextFlow. Cuando llegó la revista, apenas reconocí a la mujer segura de sí misma en la página 37, descrita como una emprendedora visionaria que reimagina la tecnología educativa. Ese mismo mes, TextFlow recibió el premio a la innovación en accesibilidad del Consejo Nacional de Educación Tecnológica. El trofeo de cristal, exhibido prominentemente en el área de recepción de nuestra oficina, validó nuestra misión más allá del éxito comercial. Durante mi discurso de aceptación, dediqué el premio a todos los que aprenden de manera diferente y a los educadores que los apoyan. El reconocimiento de la industria trajo consigo una mayor visibilidad, incluida una invitación para hablar en varias universidades prestigiosas sobre emprendimiento y tecnología educativa. Entre estas invitaciones, una se destacó, la Universidad de Westlake, donde el Dr. Mason se había trasladado después de dejar la universidad estatal, y casualmente, donde mi hermana Sofía estaba completando su licenciatura en negocios. La charla estaba programada para el 20 de mayo, con la ceremonia de graduación de Sofía el 21. Después de 5 años de separación total de mi familia, el universo parecía estar orquestando una posible reconexión. La coincidencia se sentía demasiado significativa para ignorarla. La decisión de aceptar la invitación de Westlake requirió una seria consideración. Discutí el posible encuentro familiar extensamente con la doctora Lavigne, sopesando los riesgos emocionales contra la oportunidad de cerrar un ciclo. ¿Cuál es el peor de los casos?, preguntó durante una sesión. Que me rechacen de nuevo, respondí. O que intenten atribuirse el mérito de mi éxito. ¿Y el mejor de los casos? Hice una pausa, dándome cuenta de que no me había permitido imaginar resultados positivos. Quizás un reconocimiento, no necesariamente una reconciliación, pero el reconocimiento de que tomé la decisión correcta para mí. Después de mucha reflexión, acepté la invitación para hablar con la intención privada de asistir también a la graduación de Sofía. Esto sería enteramente en mis términos, no como la hija pródiga que regresa,
sino como una profesional exitosa que toma la decisión consciente de enfrentar su pasado. A medida que se acercaba la fecha, mi ansiedad se manifestaba en un sueño interrumpido y una mayor tensión. La noche antes de mi vuelo a Westlack, soñé que estaba de pie desnuda frente a mi familia mientras ellos señalaban y se reían. Me desperté a las 3 de la mañana, con el corazón palpitante, y pasé las horas restantes antes del amanecer revisando las diapositivas de mi presentación, haciendo ediciones innecesarias para distraerme de mis miedos. A pesar de mi nerviosismo, llegué a la Universidad de Westlack proyectando confianza con un vestido azul marino entallado y tacones cómodos pero profesionales. El campus se asemejaba a una universidad tradicional de la Ivy League, con el tipo de arquitectura de dinero viejo que mis padres siempre habían venerado. Caminando por esos senderos bien cuidados, sentí el fantasma de mi antiguo yo siguiéndome, la chica a la que le habían dicho que nunca sería lo suficientemente buena para tales espacios. El Dr. Mason me saludó calurosamente en el edificio de tecnología, presentándome a profesores y estudiantes de posgrado como una de las pensadoras más innovadoras que he tenido el placer de enseñar. No se hizo mención de mi título incompleto o de mis dificultades académicas. En este contexto, se me valoraba por lo que había construido, no por lo que no había logrado terminar. Mi presentación ante el abarrotado salón de actos se centró en la creación de tecnología que se adapta a las necesidades humanas en lugar de forzar a los humanos a adaptarse a la tecnología. Los estudiantes participaron con entusiasmo, con preguntas sobre el proceso de desarrollo de TextFlow y mi trayectoria empresarial. Cuando uno preguntó sobre mi formación académica, respondí con honestidad. Completé 2 años de ciencias de la computación antes de tomar un camino diferente, expliqué. Parte de la educación más valiosa ocurre fuera de las aulas tradicionales. La ovación de pie al final de mi charla afirmó que mi valía no estaba determinada por el título que me faltaba. Mientras los estudiantes se agolpaban a mi alrededor después con tarjetas de visita y preguntas, vi al Dr. Mason hablando con otro miembro de la facultad, señalándome con evidente orgullo. Más tarde esa noche, sola en mi habitación de hotel, abrí mi portátil y busqué información sobre la ceremonia de graduación de mañana. Se llevaría a cabo en el patio principal de la universidad, seguida de una recepción en el gran salón. Después de 5 años de separación total, estaba a menos de 24 horas de ver potencialmente a mi familia de nuevo. El sueño me eludió esa noche en la habitación del hotel. Alternaba entre revisar correos electrónicos de la empresa y mirar al techo, ensayando mentalmente posibles escenarios para encontrarme con mi familia. La parte racional de mí sabía que no tenía nada que demostrar. Sin embargo, viejas inseguridades susurraban dudas familiares. ¿Volvería a ser la hija insegura al ver la mirada severa de mi padre? ¿La evaluación crítica de mi madre todavía tendría poder sobre mí? Al amanecer, abandoné los intentos de dormir y salí a correr por el campus vacío, dejando que el esfuerzo físico despejara mi niebla mental. La luz de la mañana iluminaba la arquitectura gótica colegial y los céspedes cubiertos de rocío. Este era el tipo de universidad prestigiosa que mis padres siempre habían imaginado para sus hijas. Sofía había cumplido esa expectativa. Yo había creado un camino completamente diferente. Después de ducharme, llamé a la doctora Lavigne para una sesión de terapia de emergencia por vídeo. El familiar fondo de su oficina me proporcionó consuelo mientras expresaba mis sentimientos conflictivos. Construí esta vida exitosa explícitamente para demostrarles que estaban equivocados, admití. ¿Qué dice eso sobre mis motivaciones? Muchos grandes logros comienzan con algo que demostrar, respondió ella pensativamente. La pregunta es si esa sigue siendo tu motivación principal o si tu trabajo ha adquirido un propósito más significativo. Discutimos el establecimiento de límites saludables para cualquier interacción potencial con mi familia. La doctora Lavigne sugirió crear puntos de control mental para mantener el equilibrio emocional. Recuerda, estás eligiendo asistir como una profesional consumada y en tus propios términos, enfatizó. Puedes abandonar cualquier interacción que se vuelva insana. Después de nuestra sesión, extendí posibles atuendos en la cama del hotel, consciente de que mi elección comunicaría algo más allá de la moda. La colección reflejaba mi debate interno, un traje de negocio severo, sugiriendo distancia profesional, ropa informal, implicando indiferencia, o algo que equilibrara la confianza con la accesibilidad. Finalmente, seleccioné un vestido coral de líneas limpias que favorecía mi figura sin intentar ocultarla. El color aportaba calidez a mi tez y proyectaba confianza sin agresión. Lo combiné con zapatos cómodos pero elegantes, sabiendo que podría necesitar hacer una salida rápida.
Mis joyas eran mínimas, excepto por un delicado colgante que Diane me había regalado después de nuestro primer año trabajando juntas, una pequeña llave de plata que simbolizaba el desbloqueo del potencial. La ceremonia de graduación comenzaría a las 10, pero decidí llegar temprano para asegurar una posición discreta. Antes de salir del hotel, practiqué lo que los terapeutas llaman técnicas de anclaje, centrándome en mi respiración y reconectando con mis logros. Recordé a los miles de usuarios que se beneficiaban de TextFlow, al equipo que dependía de mi liderazgo y al reconocimiento de la industria que validaba nuestro trabajo. Perteneces a cualquier habitación en la que elijas entrar, le dije a mi reflejo, recordando las palabras de Diane de años atrás. El patio de la universidad bullía de emoción mientras las familias llegaban con flores y cámaras. Me posicioné hacia la parte trasera del área de asientos, parcialmente oculta por una gran maceta decorativa. Desde este punto de vista, escudriñé a las familias que llegaban hasta que los vi. Padre parecía mayor, su cabello antes oscuro ahora era predominantemente gris en las sienes. Madre permanecía impecablemente arreglada, su postura rígida como siempre, mientras indicaba a una pareja más joven los asientos que aparentemente había reservado. Con una sacudida, me di cuenta de que la pareja debía ser el novio de Sofía y sus padres, siendo incorporados al círculo familiar de maneras que yo nunca volvería a ser. Observarlos desde la distancia me proporcionó una claridad inesperada. Parecían más pequeños, de alguna manera menos intimidantes que los gigantes que habían dominado mi juventud. Padre consultaba su reloj repetidamente, un gesto familiar de impaciencia. Madre se ajustaba el sombrero y la bufanda, aunque nada parecía fuera de lugar. Estos tics perfeccionistas, que alguna vez fueron el ritmo de mi infancia, ahora parecían manifestaciones de sus propias inseguridades en lugar de estándares legítimos. La ceremonia transcurrió con la pompa tradicional. Cuando Sofía cruzó el escenario para recibir su diploma, sentí una sorprendente oleada de orgullo genuino, no contaminado por el juicio comparativo que había caracterizado nuestra relación. Ella había trabajado duro dentro del camino elegido para ella. Mientras los graduados y las familias se dispersaban hacia el salón de recepción, permanecí sentada, reuniendo coraje para el siguiente paso. Mi plan original había sido simplemente observar desde la distancia, confirmando que mi familia ya no tenía poder emocional sobre mí. Sin embargo, algo me impulsó hacia un cierre más directo. El gran salón había sido transformado para la recepción con mesas vestidas de blanco que ofrecían refrescos y un cuarteto de cuerdas tocando en una esquina. Entré discretamente, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba, aunque no tenía intención de beberla. El accesorio le dio a mis manos algo que hacer mientras navegaba por el espacio abarrotado. El Dr. Mason me vio cerca de la entrada y se acercó con una cálida sonrisa. Alice, no me di cuenta de que te quedabas para la recepción. Ven, me gustaría presentarte a algunos de mis colegas que no pudieron asistir a tu charla de ayer. Me llevó hacia un grupo de profesores, sin saber del drama personal que se desarrollaba. Mientras me presentaba como la innovadora fundadora de TextFlow, noté a mi familia estacionada al otro lado de la sala. Todavía no me habían visto, absortos como estaban en una conversación con lo que parecía ser el asesor académico de Sofía. Durante la siguiente media hora, participé en discusiones sobre tecnología educativa mientras mantenía una conciencia periférica de la ubicación de mi familia. Cuando el Dr. Mason sugirió presentarme a algunos estudiantes graduados interesados en tecnología de accesibilidad, acepté, permitiéndole guiarme a través de la multitud. El momento del reconocimiento ocurrió en cámara lenta. Nos acercamos a una pequeña reunión que incluía a Sofía con su toga de graduación, rodeada de compañeros de clase y mis padres. El Dr. Mason, ajeno a nuestra conexión, comenzó su presentación. Profesor Williams, me gustaría presentarle a Alice Harrison, la emprendedora que mencioné que desarrolló esa notable plataforma de lectura adaptativa. Ayer dio una presentación sobresaliente a mi departamento. La profesora Williams, una mujer de aspecto distinguido con atuendo académico, me tendió la mano. Señorita Harrison, un placer. Su trabajo fue referenciado en nuestro seminario de último año sobre innovación educativa. Le estreché la mano, plenamente consciente de la conmoción que se registraba en el rostro de mi madre a varios metros de distancia. Sofía se giró al oír mi nombre, su copa de champán se congeló a medio camino de sus labios. Alice está revolucionando la forma en que abordamos las diferencias de aprendizaje, continuó el Dr. Mason con entusiasmo. Su plataforma está siendo adoptada por distritos escolares de todo el país. La profesora Williams señaló hacia Sofía.
Una de nuestras graduadas de último año hizo su proyecto final sobre tecnologías adaptativas. Sofía, deberías conectar absolutamente con la señorita Harrison sobre posibles aplicaciones en la formación corporativa. El silencio que siguió se prolongó incómodamente mientras el reconocimiento se extendía por múltiples rostros. El doctor Mason, sintiendo una tensión repentina, nos miró con confusión. ¿Se conocen?, preguntó, mirando de mí a Sofía. Me encontré directamente con la mirada de ojos abiertos de mi hermana, reuniendo cada onza de compostura que había construido durante 5 años de independencia. No tienes ni idea, respondí, mi voz firme y clara. El salón de recepción pareció desvanecerse a nuestro alrededor mientras mi familia miraba en un estado de shock colectivo. Madre fue la primera en recuperarse, poniendo la sonrisa social que reservaba para situaciones públicas incómodas. El rostro de padre permaneció impasible, aunque un músculo se contrajo notablemente a lo largo de su mandíbula. Sofía parecía dividida entre la sorpresa genuina y el pánico social. Alice, dijo finalmente madre, su voz en un tono amistoso, pero sin lograrlo del todo. ¡Qué sorpresa tan inesperada! La confusión del doctor Mason se profundizó. Entiendo que sí se conocen. Luego, antes de que alguien pudiera responder con una versión desinfectada de nuestra relación, respondí directamente. Estos son mis padres, James y Margaret Harrison, y mi hermana, Sofía. No hemos hablado en 5 años. El reconocimiento contundente creó exactamente el tipo de incomodidad social que mis padres habían pasado toda la vida evitando. La profesora Williams, sintiendo la tensión, se excusó con elegancia. El doctor Mason se quedó un momento más, visiblemente atando cabos. Debería ir a ver a los otros graduados, dijo, finalmente tocando mi hombro en señal de apoyo antes de alejarse. Dejada en esta confrontación inesperada, mantuve la postura segura que había practicado, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Padre rompió el silencio con su característica franqueza. ¿Te ves bien?, ofreció la aproximación más cercana a un cumplido que pudo lograr. Estoy bien, confirmé, profesional y personalmente. La mirada de madre recorrió mi apariencia, catalogando los cambios con el ojo crítico que recordaba de la infancia. Tu piel ha mejorado mucho, observó, como si comentara sobre una mejora del tiempo. Sofía dio un paso adelante, rompiendo el incómodo cuadro. Vi tu empresa destacada en Business Innovators el mes pasado. El trabajo que estás haciendo es increíble, Alice. Su admiración genuina contrastaba marcadamente con el reconocimiento contenido de nuestros padres. Un pequeño círculo de espacio se había formado alrededor de nuestra reunión familiar. Otros invitados instintivamente nos daban privacidad mientras fingían no notar la tensión. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió padre, ya mirando a su alrededor para evaluar quién podría estar presenciando este drama familiar no planeado. Nos trasladamos a un pequeño salón de profesores adyacente al salón de recepción. Los muebles institucionales y la iluminación fluorescente crearon un telón de fondo estéril para esta confrontación largamente aplazada. Madre inmediatamente reclamó un sillón, acomodándose cuidadosamente como si estuviera siendo fotografiada. Padre permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda en su postura de abogado. Sofía y yo nos sentamos en extremos opuestos de un pequeño sofá. Entonces, comenzó padre, ¿has iniciado algún tipo de empresa de tecnología? TextFlow, declaré. Desarrollamos software adaptativo para personas con diferencias de aprendizaje. Actualmente atendemos a más de 20.000 usuarios en instituciones educativas de todo el país. Madre se aferró al territorio familiar de los logros. Eso suena bastante impresionante. Debes haberte aplicado finalmente. El comentario reveló lo poco que había cambiado en su comprensión fundamental de mí. 5 años construyendo algo desde la nada reducidos al aplicarme finalmente, como si mis luchas anteriores hubieran sido simple pereza en lugar de diferencias de aprendizaje no diagnosticadas y desafíos de salud mental. No me apliqué, corregí con calma. Me encontré a mí misma. Hay una diferencia fundamental. Padre se movió incómodo. Tu presentación de ayer. Fuiste invitada como oradora experta. La pregunta contenía una incredulidad mal disimulada. Y reconocí el patrón familiar. Estaban intentando incorporar mi éxito en su visión del mundo sin reconocer la validez de mis elecciones ni la injusticia de su rechazo.
Sí, hablo regularmente en universidades y conferencias de la industria, expliqué. El doctor Mason ha seguido mi carrera desde que dejé la universidad estatal. Dejaste, repitió padre con énfasis. Una elección de palabras interesante para abandonar los estudios. El intento de menosprecio que me habría aplastado años atrás ahora parecía casi lastimoso. Papá, construí una empresa de 7 cifras sin un título. Al mercado no parece preocuparle mis credenciales educativas. Madre interrumpió, su voz adoptando el tono conciliador que usaba cuando intentaba suavizar situaciones incómodas. Siempre supimos que tenías potencial, Alice. Simplemente nos preocupaban tus elecciones. No, declaré firmemente. Me rechazaron por completo. Papá me llamó una fea desertora universitaria y me cortó financiera y emocionalmente. Me dieron 24 horas para cumplir con sus demandas o perder a mi familia. Esas no son las acciones de personas que creían en mi potencial. La referencia directa a su rechazo creó una visible incomodidad. Padre se ajustó la corbata, un hábito nervioso que recordaba de las confrontaciones de la infancia. Quizás hablé con dureza, concedió, sin disculparse realmente. Pero el amor exigente a veces es necesario. Mira lo que has logrado desde entonces. Quizás nuestro enfoque motivó tu éxito. La audacia de atribuirse el mérito de logros construidos a pesar de su abandono en lugar de gracias a él, encendió un destello de ira que rápidamente controlé. Esa es una reinterpretación interesante, respondí con ecuanimidad. Pero mi éxito provino de encontrar personas que me apoyaron y creyeron en mí incondicionalmente, no de su rechazo. Sofía, que había estado en silencio durante este intercambio, habló de repente. Alice merecía algo mejor de todos nosotros. Lo que hicimos no fue amor exigente. Fue amor condicional y deberíamos reconocerlo. Madre pareció herida por esta alianza inesperada. Sofía, no entiendes las complejidades de las decisiones de los padres. Entiendo la decencia humana, replicó Sofía con una firmeza sorprendente. Y repudiar a tu hija por completo no cumple con ese estándar. Se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. Debería haberme puesto en contacto. Fui una cobarde. Lo siento mucho, Alice. Su genuino remordimiento resquebrajó algo en mi compostura cuidadosamente mantenida. Este era el reconocimiento que había temido y esperado. La validación de que la injusticia no había sido mi imaginación. Padre, sintiendo que perdía el control de la narrativa, intentó redirigir. Lo que importa ahora es seguir adelante. Claramente, Alice se ha establecido profesionalmente. El pasado es el pasado. El pasado requiere reconocimiento antes de que podamos seguir adelante, insistí. No vine aquí buscando reconciliación. Vine por un cierre, por la confirmación de que irme fue la elección correcta para mi bienestar. Madre se secó los ojos con un pañuelo bordado. Haces que parezca que fuimos unos monstruos, Alice. Solo queríamos lo mejor para ti. Lo que ustedes pensaban que era lo mejor, corregí, sin preguntar nunca qué necesitaba yo o considerar que mi camino podría ser diferente de lo que imaginaban. Padre caminaba por la pequeña habitación, visiblemente luchando entre defender sus acciones y reconocer a la mujer exitosa que tenía delante. El mundo de los negocios valora los resultados, dijo finalmente. Y tú claramente los has producido. Quizás fuimos demasiado rígidos en nuestras expectativas. Viniendo de él, esto representaba un reconocimiento sísmico, la aproximación más cercana a una disculpa que su orgullo permitiría. Madre asintió de acuerdo, añadiendo, deberíamos cenar mientras estás en la ciudad. Reconectar adecuadamente. La invitación representaba su intento de restablecer el control, de normalizar nuestra relación sin abordar completamente el daño causado. Hace 5 años, me habría aferrado a esta oportunidad, desesperada por su aprobación. Ahora, reconocía la necesidad de límites. Vuelo de regreso mañana para una reunión con inversores, expliqué. Y no estoy lista para cenas familiares. La confianza requiere reconstrucción, no simplemente declarar el pasado olvidado. Sofía buscó mi mano tentativamente. ¿Estarías dispuesta a mantenerte en contacto conmigo? Me gustaría conocer a mi hermana de nuevo. Su gesto se sintió genuino en lugar de estratégico. Me gustaría, acepté. Podemos empezar con llamadas telefónicas y ver a dónde nos lleva.
Padre se aclaró la garganta. ¿Y tu madre y yo? ¿Cuáles son tus términos? La pregunta reveló cómo veía las relaciones como negociaciones con condiciones en lugar de conexiones emocionales. No tengo términos, respondí. Sinceramente, tengo límites. Estoy dispuesta a intercambiar correos electrónicos ocasionales, compartir actualizaciones básicas de la vida. Más allá de eso, depende de su capacidad para respetar quién soy, no quién querían que fuera. La expresión de madre reflejaba una genuina confusión ante este concepto, pero asintió de acuerdo. Nos gustaría saber sobre tu vida, Alice. A medida que nuestra conversación llegaba a su fin, intercambiamos información de contacto con la cortesía formal de conocidos de negocios en lugar de familia. El abismo entre nosotros seguía siendo vasto, pero ya no parecía infranqueable. No para una reconciliación total, quizás, pero para algo nuevo y cuidadosamente definido. Caminando de regreso hacia la recepción, Sofía se quedó a mi lado. Eres realmente increíble, ¿sabes? Construir lo que tienes después de empezar con nada. No con nada, corregí. Empecé conmigo misma, lo que resultó ser suficiente. Al volver a entrar en el salón de recepción, noté al Dr. Mason observando con preocupación desde el otro lado de la habitación. Le di una sonrisa tranquilizadora antes de volverme hacia mi familia. Debería irme, dije. Tengo reuniones temprano mañana. Padre me tendió la mano formalmente, la cual acepté con el mismo espíritu. Madre intentó un abrazo que permaneció rígido e incómodo. Sofía me abrazó más genuinamente, susurrando «Estoy muy orgullosa de ti» en mi oído. Mientras me alejaba, la profesora Williams se me acercó de nuevo. Señorita Harrison, espero que considere volver para hablar en mi seminario de último año el próximo trimestre. Su trayectoria sería increíblemente valiosa para que nuestros estudiantes la escuchen. Sería un honor, acepté, sabiendo que mi familia estaba escuchando cerca. Al salir de la recepción, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años, liberada del peso de buscar una validación que nunca llegaría en la forma que una vez necesité. La familia que me había etiquetado como una fea desertora se había visto obligada a verme como realmente era, exitosa bajo cualquier medida, incluidas las que ellos valoraban. Sin embargo, mi satisfacción no provenía de su reconocimiento, sino de mi propio viaje de autodescubrimiento. El rechazo que una vez me devastó, en última instancia me había liberado para encontrar mi camino auténtico. Caminando por el campus iluminado por el sol hacia mi hotel, reflexioné sobre cómo nuestro mayor dolor a menudo se convierte en nuestra motivación más poderosa cuando se canaliza adecuadamente. La familia en la que nacemos nos moldea, pero la familia que elegimos nos define. La mía ahora incluía a Diane, Yasmín, mi dedicado equipo y quizás algún día, una relación cautelosamente reconstruida con Sofía. Los otros permanecerían a una distancia cuidadosamente mantenida, permitidos en mi vida solo en la medida en que respetaran sus límites. ¿Qué les diría a todos ustedes que están viendo esto? A veces, el rechazo se convierte en una nueva dirección. A veces, las personas que más deberían apoyarte se convierten en las que te obligan a demostrar tu valía, no a ellos, sino a ti mismo. Y en esa demostración, descubres que tu valía nunca estuvo realmente en duda. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien te excluyera? ¿Cómo manejaste ese rechazo? ¿Y qué aprendiste sobre ti mismo en el proceso? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si mi viaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que su valía no está determinada por aquellos que no supieron ver su potencial. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, la transformación más poderosa comienza cuando finalmente crees en ti mismo.